¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo haber encontrado esposa y tener un hijo si Adán y Eva eran los únicos padres de la humanidad? Este misterio puede parecer desconcertante al principio, especialmente cuando sabemos que el Génesis menciona a Adán y Eva como los únicos seres humanos originales creados por Dios. Si en verdad eran los únicos padres, entonces ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Cómo pudo haber más personas en el mundo? Esta pregunta ha intrigado a teólogos y mentes curiosas durante siglos. Al adentrarnos en la Biblia y explorar los matices de esta historia, comienzan a revelarse respuestas fascinantes. Podría ser que en las Escrituras haya detalles que hemos pasado por alto o malinterpretado. ¿Y qué hay de las hijas olvidadas de Adán y Eva? ¿Por qué no son mencionadas en la mayor parte de la narrativa bíblica? Acompáñanos a desentrañar este misterio. Y déjame advertirte, tal vez te sorprenda. Así que, antes de entrar en los detalles, quédate con nosotros si tienes curiosidad por la verdad. Confía, este viaje te llevará más profundo de lo que jamás esperaste. Vamos a explorar juntos la historia no contada. ¿Quién fue la esposa de Caín y qué pasó con las hijas olvidadas de Adán y Eva? En el principio, antes de que los reinos surgieran y las lenguas se dividieran, antes de que los profetas caminaran sobre la tierra y se dieran las leyes, había un jardín, y dentro de él un aliento divino que despertó el primer latido del corazón humano. La creación de Adán y Eva se mantiene como uno de los eventos más profundos y misteriosos de la historia bíblica. Un momento sagrado en el que la eternidad tocó la tierra y comenzó la historia de la humanidad. Según los antiguos escritos del Génesis, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, moldeándolo con sus manos divinas. Pero Adán no vivió verdaderamente hasta que Dios mismo sopló vida en sus fosas nasales, un aliento que llevaba más que aire. Llevaba espíritu, propósito e identidad. No mucho después, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. En un momento de profundo misterio, mientras Adán dormía, Dios tomó de su costado y formó una compañera, no del polvo esta vez, sino de su propio hueso y carne. De este acto divino surgió Eva, la primera mujer, y con ella la sagrada base de la unión y la familia. Su relación no solo fue el primer matrimonio, sino también el primer pacto entre la humanidad y Dios, sentando las bases de todo lo que se desarrollaría en el texto sagrado que seguiría. ¿Puedes imaginar ser el primero en amar, en hablar, en sentir el calor del sol y la frescura de los ríos del Edén? Una vez colocados en el jardín del Edén, sus vidas comenzaron a tomar forma. Aunque creados en perfección, su historia pronto enfrentaría el peso de las decisiones y sus consecuencias. Con el paso del tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos, y su familia empezó a crecer. Entre sus descendientes estuvieron dos hijos cuyos nombres resuenan a través de los siglos, Caín y Abel. Estos dos hermanos nacieron en un mundo sin naciones ni reyes, pero destinados a convertirse en parte de un punto de inflexión en la historia de la moralidad humana. Caín se convirtió en un hombre de la tierra, cultivando el suelo y extrayendo vida de él. Abel, en cambio, eligió el camino de pastor, cuidando rebaños bajo los cielos abiertos. Aunque criados en la misma familia, sus espíritus divergieron de maneras sutiles pero significativas. Uno trabajaba la tierra con esfuerzo, el otro cuidaba de la vida con atención. Al madurar, ambos hermanos eligieron presentar ofrendas a Dios, un gesto de devoción, de gratitud y quizá una búsqueda de favor divino. Caín presentó una ofrenda de frutos de la tierra, el resultado de su labor en el campo. Abel, en cambio, ofreció el primogénito de su rebaño, incluyendo las partes más ricas y valiosas. Aunque ambos actos eran gestos religiosos, solo una ofrenda fue recibida con favor divino. La Biblia nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero la de Caín no recibió el mismo reconocimiento. ¿Por qué Dios aceptó una y rechazó la otra? ¿Se trataba del regalo mismo o de algo más profundo en el corazón del que lo daba? Muchos creen que la clave no está en lo que se ofreció,
sino en cómo se ofreció. La ofrenda de Abel fue lo mejor, escogida con cuidado, presentada con reverencia y llena de amor genuino. La de Caín, aunque una contribución, no tuvo la misma distinción. Podría ser que Dios estuviera enseñando a la humanidad desde sus primeros días que la adoración no se trata de rituales vacíos, sino del corazón detrás del sacrificio. El corazón de Caín, antes lleno de orgullo, comenzó a torcerse con la decepción. La punzada del rechazo se convirtió en celos y su rostro cayó bajo el peso de la vergüenza. Dios vio esta tormenta interior creciendo en Caín. En un momento de compasión divina, le dio una advertencia. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Esto no era solo una advertencia, era una oportunidad de redención. En lugar de buscar entendimiento o sanidad, Caín dejó que la oscuridad creciera. Invitó a Abel a salir al campo, quizá con el pretexto de una charla fraterna o de un trabajo compartido. Pero lejos de todo testigo, fuera de la mirada de sus padres y de la voz de Dios, ocurrió algo irreversible. Caín, ardiendo de envidia y cegado por la ira, derribó a su hermano. La tierra, que antes producía fruto bajo sus manos, ahora bebió la sangre de su propia sangre. No fue simplemente una rivalidad entre hermanos. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, la primera muerte, la primera ruptura irreversible de la vida. Y con ello, una sombra cayó sobre el relato de la humanidad. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué castigo enfrentaría Caín? ¿Y qué misterios más profundos oculta esta historia, especialmente acerca de la familia de Adán y Eva? ¿Qué pasó con las hijas del Edén, cuyos nombres nunca fueron escritos, pero cuya presencia podría guardar la respuesta a una de las preguntas más desconcertantes de la Biblia? Quédate en esta historia. Las respuestas que vienen quizá no solo te sorprendan, sino que cambian la manera en que ves el principio mismo de la humanidad. Después de que la sangre de Abel clamó desde la tierra, algo se quebró en el tejido de la creación. La inocencia del Edén ya había sido rota, pero ahora, la humanidad había dado un paso aún más profundo hacia la oscuridad. Un hermano había quitado la vida de otro, y aún después de un acto tan grave, Caín no se presentó con arrepentimiento. En lugar de eso, eligió el silencio, eligió el engaño. Dios, cuyos ojos todo lo ven y cuya voz no puede ser silenciada, se acercó a Caín y le hizo una pregunta que resonó como trueno en el silencio del alma. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era que Dios no supiera. Era una prueba, una invitación divina para que Caín confesara, para que se limpiara, para que reconociera el horror de lo que había hecho. Pero en lugar de verdad, Caín respondió con desafío. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Puedes sentir el frío en esas palabras? ¿Imaginas pronunciar eso ante el mismo Creador que dio aliento tanto a ti como a tu hermano? Esta respuesta reveló algo más profundo que culpa. Reveló un corazón endurecido, un espíritu que no quería cargar con la responsabilidad. Caín no solo había matado a su hermano, ahora trataba de matar su memoria. Pero Dios no olvida al inocente. Como registra Génesis 4:10, el Señor respondió: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese clamor no quedaría sin respuesta. La justicia estaba por llegar. Entonces Dios pronunció la consecuencia, una que perseguiría a Caín por el resto de sus días. La tierra que antes daba su cosecha bajo la mano de Caín ahora se volvería hostil. No importaba cuánto trabajara, el suelo le resistiría. Ya no sería un hombre de la tierra, enraizado en un lugar. En cambio, se convertiría en un vagabundo inquieto, errando por la tierra sin estabilidad, sin hogar. ¿Puedes imaginar lo que sería perder propósito y lugar en un solo instante? Este juicio hirió profundamente el corazón de Caín. Por primera vez, lo vemos desmoronarse, no en arrepentimiento,
sino en miedo. Clamó: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Me expulsas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia seré escondido. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Temía que, como hombre marcado, otros se levantarían contra él. Aunque no había mostrado misericordia, ahora suplicaba por ella. Pero Dios, en un acto de restricción y misericordia divinas, no dejó a Caín completamente expuesto. Puso una señal sobre él, una marca misteriosa nunca descrita del todo en las Escrituras, que servía como protección divina. Era un sello de consecuencia, pero también de preservación. A pesar de su pecado, Dios no permitiría que su vida fuera tomada. Este momento paradójico, donde el castigo se encuentra con la misericordia, plantea preguntas que aún resuenan. ¿Por qué Dios protegería a un asesino? ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de la marca de Caín? ¿Era vergüenza o gracia? ¿Juicio o advertencia? Estos misterios nos atraen más y más profundo en la historia. Con la marca sobre él y el peso de la sangre de su hermano en sus manos, Caín dejó la presencia del Señor. Esa frase sola, dejó la presencia del Señor, lleva un sentido de final. No era solo una partida física, era una separación espiritual. Partió hacia el este del Edén, a una tierra llamada Nod, un lugar cuyo nombre significa errante. Fue allí, lejos del jardín y de la inocencia, donde la vida de Caín tomó un giro inesperado. La Biblia nos dice algo desconcertante y a menudo pasado por alto. En Génesis 4:17 se lee: Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero esto abre una profunda y polémica pregunta. Si Adán y Eva eran los primeros seres humanos y Caín había sido expulsado, ¿quién era su esposa? ¿De dónde vino? ¿Podrían haber existido otros hijos de Adán y Eva nunca nombrados en la Escritura? Hijas cuyas historias quedaron olvidadas, ocultas tras las sombras de sus hermanos. Y entonces surge otro misterio. Caín, el errante inquieto, no solo tuvo un hijo, también construyó una ciudad que nombró en honor de su hijo, Enoc. ¿Cómo pudo un hombre destinado a vagar convertirse de pronto en constructor, en arquitecto de comunidad? ¿Fue su intento de desafiar la maldición y echar raíces donde no debía haberlas? ¿O fue su manera de dejar un legado, tratando de levantar algo que superara la vergüenza que lo seguía? Este acto de edificar una ciudad marcó un giro significativo en la historia humana. Fue el inicio de la sociedad organizada, la primera vez que un ser humano creó un asentamiento permanente. Lo que comenzó con un jardín, terminó convirtiéndose en una ciudad. Del pecado individual nació un futuro comunitario. ¿Pero qué secretos se escondían en esa ciudad? ¿Quiénes vivían allí? ¿Y qué verdad oculta sobre los orígenes de la humanidad? Mantente cerca de la historia. Cuanto más profundo vamos, más comienza a hablar el silencio de las Escrituras, y las respuestas que encontramos pueden sacudir todo lo que creíamos saber sobre Caín, su esposa y las hijas olvidadas del Edén. Y aquí es donde empiezan las preguntas. Primero en voz baja, como susurros al fondo de un relato sagrado, y luego más fuertes, a lo largo de los siglos. A medida que la historia de Caín avanza, nos topamos con un misterio que nunca se explica directamente. En Génesis 4:17 simplemente se dice que Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero ¿quién era esa esposa? ¿De dónde vino? El texto no ofrece nombre, ni trasfondo, ni genealogía. Es como si hubiera aparecido de la nada, aunque claramente debió venir de algún lugar. Este detalle aparentemente pequeño abre la puerta a uno de los enigmas más debatidos de la historia bíblica. ¿Había otros seres humanos vivos durante la vida de Caín además de Adán, Eva y sus hijos inmediatos? ¿O existieron hijas de Adán y Eva no mencionadas por nombre, olvidadas por la historia, y sin embargo, esenciales para la continuidad de la humanidad? Aún antes de este momento, ya se había dejado caer una pista en la conversación entre Dios y Caín. En Génesis 4:14, Caín,
sacudido por las consecuencias de sus actos, clama: «He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia seré escondido. Seré un fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará». Su súplica no estaba solo llena de miedo, estaba cargada de la suposición de que existían otros que podrían vengarse de él. Pero si Adán y Eva eran los únicos humanos vivos, ¿quiénes eran esos otros a los que Caín temía? Es aquí donde se enciende la curiosidad. ¿Cómo podía temer ser encontrado y muerto por personas si no existían? Ese miedo sugiere fuertemente que el mundo fuera del Edén ya estaba habitado por otros. Oh, al menos, Caín así lo creía. ¿Y si lo creía? ¿Qué le hizo pensar eso? La respuesta de Dios solo profundiza el misterio. En lugar de desechar el temor de Caín como algo irracional, Dios lo toma en serio. En Génesis 4:15 se dice: «Por eso, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado». Luego Dios puso una marca sobre Caín, una protección sobrenatural que advertiría a cualquiera que lo encontrara que no lo hiciera daño. Pero, otra vez, esto implica la presencia de gente fuera de la familia inmediata de Adán y Eva. ¿Por qué poner tal marca si no hubiera amenazas reales contra su vida? Estos versículos han provocado debates durante mucho tiempo. Algunos sugieren que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, tanto varones como mujeres, cuyos nombres no fueron registrados. ¿Pudo la esposa de Caín ser una de sus hermanas? La idea puede resultarnos incómoda hoy, pero en las primeras generaciones de la humanidad, ese tipo de uniones habría sido necesario para que la raza humana continuara. De hecho, Génesis 5:4 afirma que después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Aunque sus nombres se perdieron para la historia, su presencia está confirmada en la Escritura. Aún así, otros han mirado más lejos. Algunos estudiosos y teólogos proponen que quizá existieron otros humanos creados por Dios fuera de la línea de Adán y Eva. Esta interpretación, aunque polémica, intenta conciliar la Biblia con evidencia arqueológica que apunta a poblaciones humanas extendidas y comunidades complejas en tiempos muy antiguos. ¿Pudo Dios haber creado más de una línea de humanidad? ¿Fue la familia de Adán solamente la línea del pacto, la narrativa elegida para conducir la historia espiritual de la redención, mientras otros vivían y se multiplicaban por la tierra? Estas preguntas se hacen más profundas cuando consideramos evidencias antiguas de sociedades tempranas, enterramientos, pinturas rupestres y herramientas, rastros de humanidad que preceden a la historia escrita y que sugieren una población más amplia. ¿Fueron estas gentes parte de ramas olvidadas de la humanidad, pasadas por alto por el relato de Génesis, pero no por ello menos reales? Aún así, debemos proceder con cuidado. La Biblia, tal como está, no confirma la existencia de humanos fuera de la familia de Adán y Eva. Guarda silencio sobre cualquier acto de creación separado para otras personas. En cambio, se enfoca intensamente en la línea espiritual que acabaría conduciendo a Noé, Abraham, finalmente, al Mesías. Por lo tanto, aunque las teorías sobre un origen humano más amplio puedan atraer a la lógica moderna y a ciertas lecturas de la evidencia científica, siguen siendo especulativas y no están ancladas de forma explícita en el texto sagrado. Y, sin embargo, ¿puede el silencio de la Escritura ser tan elocuente como sus palabras? ¿Qué significa que las hijas de Adán y Eva no fueran nombradas, aunque fueran esenciales para la continuidad de la vida? ¿Qué nos dice eso del papel de la mujer en los relatos antiguos, cuando incluso quienes llevaron las siguientes generaciones quedaron sin voz ni registro? Es posible que esas hijas olvidadas guarden la clave que falta para entender quién fue la esposa de Caín. A medida que seguimos entrando en las capas de este misterio, quedamos con más preguntas que respuestas. Y tal vez ese sea el punto. No toda verdad está destinada a ser obvia. Algunas deben buscarse, meditarse y descubrirse con el tiempo. Así que sigue con nosotros. La historia está lejos de terminar,
Y la próxima pieza de este antiguo rompecabezas puede cambiar la forma en que ves no solo a Caín, sino los comienzos olvidados de toda la humanidad. Del otro lado del debate se encuentra la teoría más aceptada entre estudiosos y creyentes por igual. Una que ofrece tanto una explicación práctica como fundamentada en la Escritura. Según esta visión, Caín probablemente se casó con una de sus propias hermanas, o con una pariente cercana, como una sobrina nacida de la misma línea familiar original. Esta interpretación no surge solo de la especulación, sino de una lectura cuidadosa del texto junto con la comprensión del contexto cultural, social y espiritual de los primeros días de la humanidad. El libro del Génesis no nos dice que Adán y Eva tuvieran solamente a Caín y Abel. De hecho, la narrativa deja espacio para muchos más. En Génesis 4:1, Eva declara: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», después de dar a luz a Caín. Un momento de triunfo y reconocimiento divino. Pero tras el nacimiento de Abel, no se hace tal declaración. ¿Es este silencio solo una forma breve de narrar o podría insinuar que entre estos dos eventos ya habían nacido otros hijos e hijas, aunque no fueran mencionados? Pudo haber hijas olvidadas por la pluma del escriba, pero vitales en la progresión de la historia humana. Algunos teólogos señalan la ausencia de genealogías detalladas en ese tiempo como evidencia de que muchos hijos, especialmente las hijas, fueron omitidos del relato, ya que la narración tiende a resaltar la línea masculina que conduce a los pactos posteriores. Pero esas hijas, aunque anónimas, quizá llevaban dentro de sí la clave de la continuidad de la humanidad. En Génesis 5:4, tras el nacimiento de Set, el texto dice claramente: «Y los días de Adán, después de engendrar a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas». Este versículo no limita, sino amplía. Abre la puerta a la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran una familia numerosa y fecunda, con muchos hijos cuyos nombres no quedaron registrados, pero cuyas vidas fueron esenciales para poblar la tierra primitiva. Si Caín se casó con una de estas hermanas, esto encajaría tanto con la necesidad de la época como con las normas culturales del momento. Consideremos, si toda la raza humana se originó en una sola pareja, ¿con quién más podría casarse Caín, sino con una hermana o pariente cercana? En aquel mundo antiguo, aún intacto de las ideas modernas sobre genética y linaje, lo que hoy consideramos controversial, entonces era un asunto de propósito divino. ¿De qué otra manera podría cumplirse el mandato de Génesis 1:28? Cuando Dios bendijo a Adán y Eva diciéndoles: «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra». El casarse entre parientes cercanos no solo era aceptable en aquellos primeros días, era necesario. No existían naciones establecidas, ni tribus, ni comunidades más allá de la primera familia. Y a lo largo de los primeros capítulos de la Biblia, encontramos ejemplos de este mismo patrón repitiéndose. La familia de Noé nos ofrece un caso contundente. Después del diluvio, cuando la tierra fue limpiada, Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes. Estos hijos también tenían esposas. Una vez más, la humanidad tuvo que reconstruirse desde un núcleo familiar pequeño. El patrón refleja el inicio, parientes cercanos uniéndose para llevar la vida hacia adelante. Incluso Abraham, el padre de las naciones, estaba casado con Sara, quien era su media hermana. En Génesis 20:12, Abraham mismo dice: «Ciertamente ella es hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer». Esta unión no fue avergonzada, fue bendecida, y de ella nació el hijo de la promesa, Isaac. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, hija de su primo Betuel. Y Jacob, hijo de Isaac, se casó con sus 2 primas, Lea y Raquel, hijas de Labán. No fueron excepciones, sino ejemplos de continuidad cultural. En el mundo de los patriarcas, el matrimonio dentro de la familia extensa no solo era permitido,
Era una forma de preservar la tradición del pacto y la pureza de la fe. Pero esto abre otra pregunta más profunda. ¿Por qué estas prácticas cambiaron después? La respuesta está en la evolución de las leyes de Dios. La ley mosaica, entregada a Israel a través de Moisés más de 2 milenios después de Adán y Eva, introdujo una nueva estructura ética y social. En Levítico 18 se establecieron leyes que prohibían el matrimonio entre parientes cercanos. Estas normas eran parte de una progresión divina que reflejaba no solo el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, sino también la necesidad práctica de preservar la salud y el orden en una sociedad en expansión. Pudo ser que Dios permitiera lo necesario al principio, solo para restringirlo después, cuando la humanidad se volvió más fuerte, más numerosa y más compleja. ¿Qué nos dice esto acerca del tiempo divino? De cómo Dios nos encuentra no solo en donde estamos, sino también en cuándo estamos. Aún así, para muchos, la idea de que Caín se casara con su hermana sigue siendo perturbadora. Pero en el contexto de un mundo completamente nuevo, donde la tierra aún era joven y no corrompida, y el ADN humano no había sido debilitado por generaciones de mutación, tales uniones no tenían las consecuencias biológicas que hoy conocemos. No era un escándalo, era una necesidad de supervivencia. Así que, cuando Caín tomó esposa y construyó una ciudad, no estaba saliéndose del plan de Dios, sino continuando el patrón puesto en marcha desde la creación misma. Era un mundo en su infancia, formado por necesidad, moldeado por la instrucción divina y sostenido por las manos de una sola familia encargada de llenar la tierra. Y sin embargo, una pregunta todavía persiste en las sombras. ¿Qué fue de aquellas hijas sin nombre? ¿Vivieron sus vidas en silencio, olvidadas por la pluma, pero recordadas en la sangre? ¿O sus historias siguieron a través de las generaciones, transmitidas no en palabras escritas, sino en la vida misma? Quizá esas mujeres escondidas, esos hilos silenciosos en el tapiz humano, guardan más poder y misterio de lo que jamás imaginamos. El relato bíblico a menudo proyecta una sombra larga sobre las figuras menos conocidas que caminaron en aquellos días primitivos de la tierra. En primer plano tenemos la historia de Caín y Abel, 2 hijos de Adán y Eva, un relato intenso y devastador. Su narrativa está marcada por devoción, rechazo, celos, en última instancia, por el primer asesinato en la historia humana. Y debido a esta intensidad, a este momento decisivo, gran parte de nuestra atención se centra en ellos. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los hijos e hijas no nombrados que también formaron parte de aquella primera familia? Aquellos que respiraron el mismo aire, caminaron sobre la misma tierra y vivieron vidas cuyos relatos jamás fueron contados. Hay un silencio sutil en las escrituras que deja a muchas de estas figuras envueltas en misterio. Génesis 5:4 nos dice que Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Sin embargo, no se dan nombres, ni se describen destinos. El foco sigue firmemente sobre Caín, Abel, más tarde, Set. Podría ser que, a la sombra del gran relato, otras vidas transcurrieran en silencio, esenciales aunque nunca registradas. Esta narración selectiva, aunque comprensible, crea un vacío, un hueco en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Por qué no se nombraron a las hijas de Adán y Eva? ¿Acaso sus aportes valieron menos? ¿O simplemente el texto sagrado nunca estuvo destinado a funcionar como una genealogía completa? La verdad es que la Biblia no puede relatar cada evento ni nombrar a cada persona desde la creación hasta el fin de los tiempos. La historia que cuenta es la del pacto, no necesariamente la de la cronología. Y en ese espacio entre los versículos, otros textos antiguos buscaron llenar el silencio. Uno de ellos es el libro de los Jubileos, un texto apócrifo que a veces se conoce como Pequeño Génesis. Aunque no está incluido en el canon oficial de la Biblia judía o cristiana, este libro ofrece expansiones de las historias del Génesis, agregando detalles sobre figuras clave e incluso nombrando a las hijas de Adán y Eva.
Aunque su autenticidad es debatida por teólogos debido a dudas sobre su origen y autoría, el libro de los Jubileos posee valor histórico y sigue siendo respetado en ciertas tradiciones judías y cristianas. Se atreve a preguntar lo que el texto canónico deja sin respuesta. Al hacerlo, pinta un cuadro más amplio, aunque especulativo, de las primeras generaciones de la humanidad. Según el libro de los Jubileos, 2 hijas de Adán y Eva se llamaban Abán y Asura. Abán, en particular, se cree que fue la esposa de Caín, la mujer con la que se unió tras su exilio en la tierra de Nod. Su nombre, posiblemente con raíces en el hebreo antiguo o en el fenicio, se ha traducido como vicio o poder. Una dualidad llamativa. ¿Podría su nombre reflejar la carga que llevaba al ser la pareja del primer asesino del mundo? ¿O quizá representaba la fuerza que encarnó como mujer ligada a una de las figuras más infames de la historia humana? Cuando Génesis 4, 16-17 dice: Así salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Se nos presenta un desarrollo repentino y sin explicación. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió? La Biblia canónica la deja en el anonimato, pero el libro de los Jubileos ofrece un nombre, un rol y una conexión más profunda con el linaje humano temprano. ¿Pudo ser Abán la hermana de Caín, nacida en los años posteriores a la expulsión del Edén? ¿O fue una sobrina, tal vez hija de Set, nacida mucho más tarde, cuando las generaciones ya se habían multiplicado? Algunas tradiciones sugieren que Caín no conoció a su esposa inmediatamente después de su exilio, sino solo tras muchas décadas. ¿Pudieron haber pasado casi 300 años antes de que construyera la ciudad de Enoc? Si así fue, la población de la tierra ya se habría expandido considerablemente, tal vez alcanzando decenas o incluso cientos de personas, todos descendientes de Adán y Eva. Para cuando Caín encontró a Abán, la familia de Adán pudo haberse extendido mucho más allá de los 5 nombres que normalmente asociamos con la historia. Set, por sí solo, se dice que engendró muchos hijos. Y si Adán vivió más de 900 años, ¿cuántas hijas habrán nacido también de él? ¿Y si la tierra de Nod no era un desierto vacío, sino una región donde ya vivían miembros dispersos de la familia humana extendida? ¿Y si Caín bautizó la ciudad con el nombre de su hijo Enoc, no sugiere eso un sentido de legado, un deseo de empezar de nuevo, no solo como fugitivo, sino como constructor? ¿Y qué papel jugó Abán en esa transformación? ¿Fue solo su esposa, o una compañera en su intento de redefinirse tras la marca de la vergüenza? También es importante observar que el matrimonio entre parientes cercanos no estaba condenado en esas primeras generaciones. Al contrario, era necesario para sobrevivir. Las leyes mosaicas que prohibían el incesto llegarían miles de años después, mucho después de que la genética humana se debilitara y la sociedad se volviera más estructurada. En el principio, los matrimonios entre hermanos o parientes cercanos no solo eran aceptables, eran vitales. Incluso la familia de Noé siguió este patrón, con hijos e hijas casándose entre sí para repoblar la tierra tras el diluvio. Abraham se casó con su media hermana Sara, e Isaac se casó con su prima Rebeca. Jacob tomó como esposas a sus primas Lea y Raquel. Lo que hoy vemos como extraño, en aquel entonces era la continuación sagrada de la vida. Entonces, ¿qué pasa con esas hijas olvidadas, Abán y Asura, y con tantas otras cuyos nombres jamás conoceremos? ¿Fueron simplemente vasos para la descendencia, o también portadoras de fuerza, fe y resiliencia en un mundo nuevo e incierto? ¿Pudieron sus silenciosas contribuciones haber moldeado el camino espiritual que un día recorrería la humanidad? El silencio de las Escrituras no significa ausencia. A veces, lo que queda sin decir es una invitación a buscar más a fondo. Y en la vida de estas mujeres sin nombre quizá yace un hilo escondido, un legado esperando ser redescubierto. Entre las muchas maravillas del mundo bíblico primitivo, un aspecto destaca como misterioso e impresionante:
las asombrosas longevidades de los patriarcas antediluvianos. Estos hombres antiguos, cuyas vidas se extendían por siglos, vivieron en una época que casi parece de otro mundo según nuestros estándares modernos. En las genealogías del Génesis se nos permite vislumbrar una era en la que el tiempo se movía de otra manera, donde una sola vida podía abarcar casi un milenio, y donde el límite entre lo divino y lo humano se sentía mucho más cercano. Consideremos a Adán mismo, el primer hombre creado del polvo por el aliento de Dios. Según Génesis 5:5, Adán vivió 930 años. Imagina cargar con el peso de la primera caída de la humanidad a lo largo de 9 siglos, presenciando el nacimiento de generaciones y observando el lento desarrollo de un mundo que alguna vez fue perfecto, ahora marcado por el pecado. Su hijo Set, nacido tras la muerte de Abel y encargado de continuar la línea humana, vivió 912 años, Génesis 5:8. Luego vino Enos, hijo de Set y nieto de Adán, quien vivió 905 años, Génesis 5:11. Y así siguió el patrón. Enoc vivió 365 años antes de ser misteriosamente llevado por Dios. Lamec vivió 777 años. Pero un hombre sobresale por encima de todos, Matusalén, abuelo de Noé, cuya vida alcanzó los 969 años, la más larga registrada en la Biblia, Génesis 5:27. ¿Qué clase de mundo pudo presenciar Matusalén a lo largo de casi un milenio? Esta longevidad extraordinaria no era presentada como algo raro, era la norma. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía que esas vidas fueran tan largas, tan duraderas? ¿Qué condiciones podían permitir que un hombre viviera lo que hoy consideraríamos 12 o más vidas completas? Muchos han luchado con esta pregunta, y diversas teorías se han propuesto a lo largo de los siglos. Una explicación convincente es que la Tierra, en su estado primitivo, estaba más cerca de la perfección. Su clima era más estable, su atmósfera más protectora, antes de que las aguas del diluvio transformaran el mundo. Quizá el entorno protegía a los primeros humanos de la degeneración que hoy asociamos con la vejez. ¿Pudo la Tierra antes del diluvio preservar la vitalidad de una manera que hoy apenas podemos imaginar? Otros sugieren que el genoma humano, en su diseño original, estaba intacto. Creado directamente por Dios, Adán y Eva habrían cargado con una pureza genética robusta, incorrupta por generaciones de mutación. Sus descendientes, sobre todo en las primeras generaciones, tal vez heredaron esta vitalidad. ¿Pudieron las largas vidas de aquellos patriarcas ser un vistazo de lo que la humanidad estaba destinada a experimentar originalmente? Otros miran al tiempo y a la intervención divina. En Génesis 6:3, justo antes del diluvio, Dios hace una declaración impactante. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. ¿Fue este un decreto directo para cortar la vida humana, o una advertencia de lo que vendría? Un cambio en la relación entre lo divino y lo humano. Sea cual sea la razón, un patrón claro siguió. Después del diluvio, las vidas comenzaron a acortarse. Noé, nacido antes del diluvio, vivió 950 años, Génesis 9:29. Pero sus descendientes experimentaron un rápido declive en la longevidad. Abraham, el padre de las naciones, vivió 175 años, Génesis 25:7. Isaac vivió 180, Jacob 147, y Moisés, el libertador de Israel, llegó a 120 años, Deuteronomio 34:7, alineándose precisamente con el límite que Dios había anunciado. ¿Es coincidencia o una transformación calculada del destino humano? Muchos teólogos creen que este cambio en la duración de la vida no fue un accidente. A medida que el mundo cambió, tras el diluvio, después de la dispersión en Babel, y mientras el pecado crecía y se propagaba, también lo hicieron los planes de Dios para la humanidad. Las largas vidas ya no eran necesarias. En un mundo que se volvía cada vez más fragmentado y caído,
Quizá Dios quiso realinear a la humanidad con un ritmo diferente, uno que se centrara no en la cantidad de días, sino en el peso del propósito. Podría ser también que, a medida que las familias crecían y las civilizaciones comenzaban, vidas más cortas ayudaran a contener la propagación de la corrupción, o fue un medio para enfatizar la urgencia del arrepentimiento y la obediencia. Ahora que las personas ya no tenían siglos para buscar a Dios, otros señalan los efectos del mestizaje y la decadencia genética. Con el paso del tiempo, el acervo genético humano se debilitó. Con la caída no solo llegó la muerte espiritual, sino también el deterioro físico. Y con cada generación, el cuerpo, una vez formado en perfección divina, se alejó más de su diseño original. Sea cual fuera la causa, el contraste es innegable. Los patriarcas antediluvianos vivieron en un mundo más cercano al Edén, sin los desastres ni las degradaciones de los siglos posteriores. Sus largas vidas eran un testimonio de una época en la que el cielo aún parecía rozar la tierra, cuando el aliento de Dios aún resonaba en la sangre de la humanidad. Y sin embargo, esas vidas largas no eran solo acerca del tiempo, eran acerca del legado. En esos siglos extendidos, cada hombre tuvo la oportunidad de formar generaciones, edificar pueblos y transmitir historias que se convertirían en la base de la Escritura. Los efectos de una sola vida podían extenderse durante siglos. Así que, ¿qué nos revelan estas longevidades antiguas hoy? ¿Nos señalan algo que hemos perdido? ¿O nos susurran algo que nunca estuvimos destinados a retener para siempre? Un recordatorio de que incluso la vida más larga, sin Dios, sigue siendo fugaz. En estos nombres antiguos, Adán, Set, Enos, Matusalén, encontramos más que números. Encontramos ecos de un mundo perdido. Y quizá, si escuchamos lo suficiente, oigamos lo que esas vidas largas siempre intentaron decirnos, que el tiempo, por más extenso que sea, solo cobra verdadero sentido cuando se vive en la presencia de Dios. Al llegar al final de nuestra exploración sobre la misteriosa esposa de Caín y las hijas olvidadas de Adán y Eva, las piezas de este antiguo rompecabezas comienzan a formar una imagen más clara. Para cuando Caín buscó casarse, ya había varias hermanas y sobrinas disponibles, mujeres nacidas de los muchos hijos e hijas sin nombre de Adán y Eva. Dada la longevidad y la fertilidad de las primeras generaciones humanas, la tierra no estaba tan despoblada como podríamos pensar. A lo largo de cientos de años, las familias se multiplicaron, y los matrimonios entre parientes cercanos, hermanos, primos, incluso sobrinas, eran comunes y necesarios. En esa era formativa, el matrimonio entre parientes no era considerado pecaminoso o antinatural. Al contrario, era una realidad práctica del tiempo. Solo siglos después, cuando la población se expandió y diversificó, Dios introduciría nuevas leyes para limitar tales uniones. Esas leyes, entregadas a través de Moisés, estaban diseñadas para prevenir complicaciones genéticas y establecer nuevos límites éticos en una sociedad madura. Hasta entonces, la supervivencia y la expansión de la humanidad dependían de lazos familiares cercanos, unidos por el pacto más que por un tabú social. La Biblia es clara en un punto esencial. Toda la humanidad desciende de una sola pareja original, Adán y Eva. Esta verdad fundamental se afirma en Hechos 17:26, que proclama: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y le señaló los tiempos de su historia y las fronteras de sus territorios. Este versículo no es solo una afirmación teológica, es una declaración de unidad, que nos recuerda que cada nación, cada raza, cada persona tiene un mismo origen. Cualquier interpretación que contradiga esta verdad carece de apoyo bíblico y se desvía de la narrativa divina. Regresando al libro de los Jubileos, encontramos otra figura vital en esta historia, Asura, la otra hija de Adán y Eva, quien es nombrada en este texto apócrifo como la esposa de Set. Aunque no canonizado en la mayoría de las tradiciones cristianas o judías,
El libro de los Jubileos añade profundidad poética y teológica a los relatos incompletos del Génesis. El nombre de Asura está asociado con el cielo azul puro o con el lapislázuli, la piedra azul profunda que a menudo simboliza santidad y claridad divina. Su presencia en la narrativa introduce una poderosa figura femenina, cuyo nombre se conecta con el mismo cielo. La unión de Asura con Set es más que un matrimonio. Es un punto de inflexión. Tras la muerte de Abel y el exilio de Caín, la línea de rectitud se había quebrado. Pero Dios, en su misericordia, designó a Set para restaurar el camino. Eva misma expresó esta esperanza en Génesis 4:25, cuando dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. En algunas tradiciones, se cree que Asura había sido primero esposa de Abel, lo que hace su historia aún más profunda. Después del asesinato de Abel, se convirtió en viuda y con el tiempo, en esposa de Set. Su vida, marcada por la tragedia y la restauración, refleja el arco redentor de la Escritura misma. De su unión nació un linaje que llevaría adelante el hilo espiritual de la humanidad. Uno de sus hijos fue Enos, cuyo nombre significa hombre frágil, un recordatorio de la debilidad humana y de nuestra dependencia de Dios. Enos ocupa un lugar significativo en la historia espiritual. Fue en su tiempo, según Génesis 4:26, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto no fue un gesto casual. Marcó el inicio del culto formal, el establecimiento de la oración y el reconocimiento de la soberanía de Dios por parte de una humanidad quebrantada. Otro descendiente de la línea de Set, a veces confundido con el hijo de Enos, fue Enoc, el hombre cuya relación con Dios fue tan íntima, tan sagrada, que evitó la muerte misma. Génesis 5:24 lo relata así: Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. La vida de Enoc, como una vela que nunca se apagó, se erige como símbolo de una fe profunda y de un llamado divino más allá de lo ordinario. ¿Qué habrá sido caminar tan cerca de Dios que la separación entre el cielo y la tierra simplemente se disolviera? Pero la figura más extraordinaria de la descendencia de Set pudo haber sido aquel a quien se le encomendó construir un arca en un mundo destinado a la destrucción: Noé. Nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc, Noé fue producto de generaciones moldeadas por devoción, reverencia y obediencia. Su nombre se volvería sinónimo de fe frente al caos, escogido por Dios para preservar no solo a la humanidad, sino a cada especie viviente. La historia de Noé nos recuerda que la redención nunca está fuera de alcance, incluso cuando el mundo entero parece ahogarse. Así, el legado de Set y Asura no es de anonimato silencioso, sino de importancia monumental. Sus descendientes fueron los guardianes de la rectitud y los portadores de la profecía divina. De su línea vinieron la adoración, la comunión, la perseverancia y la salvación. Las hijas de Adán y Eva, tan a menudo olvidadas, desempeñaron papeles de incalculable valor. Aván, la compañera de Caín, se convirtió en un puente entre el exilio y la continuidad. Asura, la compañera de Set, se erigió como matriarca del linaje justo que un día daría origen a Noé, en última instancia, a Cristo mismo. Aunque las Escrituras no les otorguen el centro del escenario, su presencia está entretejida en el mismo tejido de la historia sagrada. Y así, cuando volvemos a la pregunta inicial, ¿quién fue la esposa de Caín?, descubrimos que la respuesta revela mucho más que un nombre. Abre una ventana a un mundo olvidado, un mundo donde cada alma llevaba el peso de lo nuevo, del propósito, del designio divino. Un mundo donde incluso los no nombrados desempeñaban papeles sagrados. Quizá este relato nos invita a mirar otra vez hacia los márgenes de la historia, a buscar sentido en aquello que casi se perdió con el tiempo. Cada individuo en ese linaje antiguo cargó con una responsabilidad única, moldeando no solo el curso de la civilización humana, sino también la transmisión de la fe, la rectitud y el legado divino. Cuando examinamos a los descendientes de Caín y Abán, junto a los de Set y Asura, vemos emerger una profunda dualidad, un espejo de la lucha constante dentro del corazón humano. Estas primeras generaciones no fueron simples figuras históricas,
fueron reflejos de la naturaleza humana, encarnaciones de las elecciones espirituales que definen nuestro destino. Caín, el primogénito de Adán y Eva, abrió un camino marcado por la rebelión, la envidia, al final, el derramamiento de sangre. Se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando el corazón se aparta de la voz de Dios. Su linaje, aunque productivo e innovador, fundando ciudades y forjando herramientas, reflejó un alejamiento de la intimidad divina. En contraste, Set y Asura representan un cauce distinto. Su linaje es un retorno a la reverencia, un reenfoque en la voluntad de Dios y en la comunión espiritual. De su unión nació un legado de rectitud y adoración. Un pueblo que una vez más invocó el nombre del Señor. Sus descendientes llevarían el hilo espiritual que conduciría directamente a Noé, a Abraham, finalmente, a Cristo. Estas dos líneas familiares, la de Caín y la de Set, no son meramente biológicas. Representan dos elecciones espirituales, una que conduce hacia la autosuficiencia y la distancia de Dios, y otra que lleva a la sumisión, a la adoración y a la redención. Es importante recordar que el libro de los Jubileos, que provee muchos de los detalles sobre hijas como Adán y Asura, se considera apócrifo. Es decir, no forma parte del canon oficialmente reconocido ni en la tradición judía ni en la cristiana. La información que contiene, aunque intrigante y rica en historia, debe leerse con discernimiento. La Santa Biblia, en cambio, nunca fue escrita para documentar a cada individuo que vivió, cada matrimonio que ocurrió o cada acontecimiento que se desarrolló. Más bien, nos ofrece lo esencial, el mensaje divino de esperanza, salvación, amor y justicia, y cómo debemos vivir. Sus páginas no son un registro exhaustivo de historia, son revelaciones sagradas que señalan hacia lo que realmente importa a los ojos de Dios. Por eso, la Biblia a menudo omite personajes secundarios o deja ciertos eventos en misterio. Su propósito no es saciar toda curiosidad, sino despertar el alma. Como leemos en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Estas palabras nos recuerdan que, aunque anhelemos más detalles, Dios ve un tapiz mucho mayor de lo que podemos comprender. Hay un propósito divino incluso en el silencio. Y así, aunque quizá nunca tengamos una respuesta definitiva sobre la esposa de Caín o sepamos todo acerca de las hijas de Adán y Eva, aún se nos ha dado lo suficiente para buscar a Dios. Y ese es el corazón de todo. La fe no se construye en conocer cada nombre ni en descifrar cada misterio. La fe se construye en la confianza, en caminar con Dios incluso cuando el camino no está del todo trazado. La Biblia es un regalo, una invitación sagrada a acercarnos al Creador. No se trata de saberlo todo, se trata de conocerle a Él. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Crees en la información presentada por el libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién piensas que fue realmente la esposa de Caín? ¿Fue su hermana, su sobrina o alguien cuya historia aún no hemos descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu perspectiva. Tu voz importa y ayuda a mantener vivas estas conversaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te inspiró o te dio algo en que pensar, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con alguien curioso sobre la historia bíblica y suscribirte para más contenido que invite a la reflexión. Que la sabiduría de Dios, la paz de su Espíritu y el amor de su palabra estén siempre contigo. Dios te bendiga.